Expedia, you're here. But are you here? You go to Hawaii in your head all the time. During meetings, in the car, Hawaii is on the mind. But when you're ready to go, there's Expedia, the one place you go places. Flights, hotels, vacation homes, cars. You can save when you bundle or book as you go and still save. So what are you waiting for? Expedia, the one place you go places. Members only. Savings vary. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Cómo Elías sobrevivió 3 años en el desierto siendo alimentado por cuervos. El rey Acab mandó buscarlo en todas las naciones. Jezabel juró matarlo con sus propias manos. Soldados registraban cada aldea, cada cueva, cada arroyo de Israel. Y mientras un reino entero cazaba al profeta que cerró los cielos, Elías estaba sentado en una barranca, bebiendo agua de un arroyo y recibiendo comida de cuervos. 3 años y 6 meses, escondido a la vista de todos. Pero antes de entender cómo un hombre sobrevivió siendo alimentado por aves inmundas, necesitas entender qué pasó para que el cielo se cerrara. Y todo comenzó con una palabra, una sola frase dicha en la cara del rey más peligroso que Israel jamás había visto. El año era aproximadamente 860 a.C. Israel estaba dividido en 2 reinos desde hacía casi un siglo. El reino del norte, con capital en Samaria, había pasado por una secuencia de reyes cada vez peores, pero ninguno se acercaba a Acab. El texto de 1 Reyes capítulo 16 no escatima palabras. Acab hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que fueron antes de él. Y como si no bastara, se casó con Jezabel, princesa de Sidón, hija de Etbaal, sacerdote del dios Baal. Jezabel no era una esposa pasiva, era una misionera del mal. Trajo consigo 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Construyó templos paganos en territorio israelita. Mandó matar a los profetas del Señor sistemáticamente. Los que sobrevivieron se escondían en cuevas, alimentados a escondidas por un hombre llamado Abdías, mayordomo del propio Acab. 100 profetas divididos en 2 grupos de 50, escondidos en grutas, recibiendo pan y agua de contrabando. Esa era la situación espiritual de Israel, y entonces apareció Elías. Nadie sabe exactamente de dónde venía. El texto bíblico lo presenta de forma abrupta, sin genealogía elaborada, sin historia de formación, sin credenciales religiosas. Elías Tisbita, de los moradores de Galaad. Eso es todo. Galaad quedaba del otro lado del Jordán, una región montañosa de pastores duros y vida simple. Era territorio de frontera, lejos de los centros de poder, lejos de los templos, lejos de la corte. Elías no tenía linaje sacerdotal registrado, no tenía formación en los centros religiosos. Era un hombre del desierto que apareció en la corte del rey con un mensaje que cambiaría la historia de Israel. Algunos estudiosos especulan que Elías pudo haber sido entrenado por grupos de profetas que aún resistían en Israel, las llamadas escuelas de profetas mencionadas más tarde en las Escrituras. Otros sugieren que su llamado fue directo, sin intermediarios humanos, una vocación sobrenatural que ignoró todos los canales normales. El texto no resuelve la cuestión. Solo presenta a Elías listo, formado, convencido, enfrentando al rey más poderoso de su tiempo. 1 Reyes capítulo 17 versículo 1. Elías entró al palacio. Miró a los ojos de Acab y dijo: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy,
que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Piensa en el peso de esa declaración. Elías no dijo, Dios va a mandar sequía. Dijo, sino por mi palabra. Estaba poniendo su propia autoridad profética en la línea. Si llovía al día siguiente, sería expuesto como falso profeta y ejecutado. Si no llovía, el país entero entraría en colapso. Y Elías sabía exactamente lo que estaba haciendo. La lluvia en Israel seguía un patrón estacional predecible. Las lluvias de otoño comenzaban en octubre o noviembre, preparando el suelo para la siembra. Las lluvias de primavera venían entre marzo y abril, garantizando la cosecha. Entre junio y septiembre, prácticamente no llovía. El país entero dependía de esas dos estaciones de lluvia. Sin ellas, nada crecía. Sin ellas, los depósitos se secaban. Sin ellas, la gente moría. Y Elías dijo, ni rocío. El rocío era la humedad nocturna que se condensaba en las plantas, incluso durante los meses secos. En regiones semiáridas, el rocío podía representar hasta 30% del agua que las plantas recibían. Elías no estaba solo cortando la lluvia, estaba cortando toda la humedad. Era sentencia de muerte para la agricultura, para los rebaños, para la población. La profecía fue dada, e inmediatamente Dios mandó a Elías huir. Primer Reyes capítulo 17, versículos 2 al 4. La orden era específica. Vete de aquí hacia el oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. La ubicación exacta del arroyo de Querit todavía es debatida por arqueólogos y estudiosos. Algunos sugieren el Wadi Kelt, un desfiladero dramático que corta el desierto de Judea en dirección a Jericó. Otros apuntan hacia afluentes menores del Jordán, en la región de Galaad, la tierra natal de Elías. En lo que todos coinciden es que era un lugar remoto, de difícil acceso, escondido entre rocas y vegetación árida. Elías obedeció. Dejó el palacio, cruzó el territorio israelita y bajó hasta el arroyo. El viaje probablemente tomó algunos días, dependiendo de la ubicación exacta de Querit. Cada paso era un acto de fe, cada kilómetro una afirmación de confianza. Elías no tenía mapa detallado, no tenía GPS, no tenía confirmación de que encontraría lo que Dios prometió. Solo la palabra, y la palabra fue suficiente. Cuando llegó al arroyo, estaba solo, sin provisiones significativas, sin refugio construido, sin ningún plan más allá de la palabra que había recibido. El desfiladero probablemente era estrecho, con paredes de roca de ambos lados, vegetación escasa resistiendo al clima árido y el sonido constante del agua corriendo sobre piedras. Era hermoso de una forma severa y completamente aislado. Y entonces comenzó la espera. Los primeros días deben haber sido los más extraños. Elías despertaba con el sol, bebía agua del arroyo y esperaba. No había agenda, no había reuniones, no había multitudes para predicar. Solo silencio, calor y la promesa de que cuervos traerían comida. Cuervos. Necesitas entender lo que esto significaba para un israelita. Levítico capítulo 11. Lista las aves inmundas, aquellas que no podían ser comidas y cuyo contacto hacía a la persona ceremonialmente contaminada. El cuervo está en lo alto de la lista. Era ave de rapiña, carroñera, que se alimentaba de carne muerta. En la cultura israelita, los cuervos estaban asociados con muerte, impureza y mal agüero. Y Dios escogió exactamente esa ave para alimentar a su profeta. La ironía es brutal. Elías acababa de confrontar al rey por causa de la idolatría, por causa de la impureza espiritual que se apoderaba de Israel. Y ahora estaba siendo sustentado por aves que la propia ley declaraba inmundas. Dios estaba enseñando algo a Elías. Estaba mostrando que la provisión divina no sigue las expectativas humanas.
que la santidad no se trata de evitar lo impuro, sino de confiar en quien envía. Y los cuervos vinieron. 1 Reyes, capítulo 17, versículo 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. El patrón era regular, predecible, confiable. 2 comidas al día, entregadas por aves que naturalmente no comparten comida con nadie. El pan era probablemente el tipo plano común en la región, hecho de trigo o cebada. La carne podría ser de cualquier animal limpio según la ley, aunque el texto no especifica. Los cuervos son conocidos por su comportamiento territorial y egoísta. Esconden alimento, pelean por recursos, defienden sus reservas con agresividad. La idea de cuervos trayendo comida voluntariamente para un humano desafía todo lo que se conoce sobre la especie. Algunos estudiosos han intentado naturalizar el relato, sugiriendo que la palabra hebrea podría significar comerciantes o árabes en vez de cuervos. Pero el texto es claro. La misma palabra usada en Génesis cuando Noé soltó un cuervo del arca. No había ambigüedad para los lectores originales. Intenta imaginar la escena. El sol comenzando a subir en el horizonte, el calor todavía soportable y el sonido de alas. Cuervos grandes, negros, descendiendo con algo en los picos. Pan de un lado, carne del otro, depositando en la roca cerca de Elías y partiendo. Ninguna explicación, ningún intermediario humano, solo provisión sobrenatural disfrazada de absurdo. Y esto sucedió todos los días, sin falta, sin retraso, sin explicación. Los cuervos aparecían, depositaban la comida, partían. Elías comía, bebía del arroyo, esperaba. Y al día siguiente todo se repetía. La previsibilidad se volvió ancla, la rutina se volvió liturgia. Cada entrega era confirmación de que Dios no había olvidado, no había abandonado, no había cambiado de opinión. Haz la cuenta. Si la sequía duró 3 años y 6 meses, y Elías pasó una parte significativa de ese tiempo en el arroyo de Querit, estamos hablando de cientos de entregas. 2 veces al día, pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, semanas convirtiéndose en meses, la rutina convirtiéndose en ritmo, pero la rutina no eliminaba la incomodidad. El arroyo de Querit no era un resort, era un desfiladero rocoso, probablemente estrecho, con sombra limitada y exposición al calor durante buena parte del día. Las temperaturas en la región del Valle del Jordán fácilmente superan los 40 grados en verano. El aire seco agrieta los labios, deshidrata la piel, agota el cuerpo. Elías dormía donde podía, tal vez en una cavidad entre las rocas, tal vez bajo alguna vegetación que aún resistía. No tenía colchón, no tenía cobija para las noches frías del desierto, no tenía nadie con quien platicar. El aislamiento era completo. Días enteros sin escuchar otra voz humana, semanas sin saber qué pasaba en el reino, meses sin confirmación de que su profecía se estaba cumpliendo. Y se estaba cumpliendo. Mientras Elías esperaba en el desfiladero, Israel comenzaba a sentir el peso del cielo cerrado. El primer año de sequía todavía era soportable. Los depósitos tenían agua acumulada de las lluvias anteriores. Las familias tenían granos almacenados. Los rebaños todavía encontraban algo de pasto. Pero cuando la segunda estación de lluvias falló, el pánico comenzó. Las cisternas se secaron. Pozos que nunca habían fallado comenzaron a rendir menos y menos agua. Los pastizales se transformaron en tierra agrietada. Los animales comenzaron a morir. Primero los más débiles, después los sanos. Ganaderos que tenían cientos de ovejas vieron sus rebaños reducidos a decenas, y el precio de los alimentos se disparó. La economía israelita era fundamentalmente agrícola. Sin cosecha no había trigo para moler, sin trigo no había harina, sin harina no había pan, sin pastizales no había forraje para los animales, sin animales sanos
No había carne, no había leche, no había lana para ropa. Todo el sistema económico dependía de la lluvia, y la lluvia no venía. Las familias más pobres fueron las primeras en sufrir. Niños muriendo de desnutrición, con panzas hinchadas y miembros delgados como ramitas. Ancianos sucumbiendo a la deshidratación, con labios agrietados y ojos hundidos. Aldeas enteras abandonadas cuando el agua se acababa por completo. Las casas vacías como testimonios silenciosos de familias que huyeron o murieron intentándolo. Acab, furioso, mandó buscar a Elías. Primer Reyes, capítulo 18, describe la obsesión del rey. Envió mensajeros a todas las naciones y reinos buscando al profeta. Cuando los gobernantes decían que Elías no estaba ahí, Acab exigía juramento. Hacía a los reyes vecinos jurar que no estaban escondiendo al hombre que había cerrado los cielos. La búsqueda era internacional, sistemática, desesperada. Y Elías continuaba en el arroyo, invisible. La invisibilidad no era magia, era geográfica y estratégica. El arroyo de Kerit probablemente quedaba en un área que los soldados consideraban improbable. ¿Por qué un profeta se escondería en un desfiladero sin recursos aparentes? ¿Por qué alguien elegiría vivir a la orilla de un arroyo que claramente se secaría con la sequía que él mismo había anunciado? La lógica humana no podía concebir que alguien eligiera el lugar más vulnerable como escondite, y era exactamente por eso que funcionaba. Piensa en la ironía. Miles de soldados, mensajeros y espías registrando el Medio Oriente, reinos enteros siendo revisados, y el hombre más buscado de Israel estaba a unos kilómetros de distancia, sentado en una barranca, comiendo pan traído por cuervos, escondido a la vista de todos, protegido no por ejército, sino por obediencia. Pero la protección tenía plazo. Primer Reyes, capítulo 17, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. El mismo arroyo que sustentaba a Elías era alimentado por las aguas que bajaban de las montañas. Sin lluvia, sin manantiales, sin flujo. Elías vio el agua disminuir día tras día. Lo que era un arroyo se volvió un hilo. Lo que era un hilo se volvió charcos aislados. Lo que eran charcos se volvió lodo. Y entonces, nada. Elías ahora tenía agua para tal vez 1 o 2 días más, como máximo. El sistema de provisión que funcionaba desde hacía meses estaba colapsando, y él no había recibido ninguna nueva instrucción, solo silencio. Este es uno de los momentos más tensos de la narrativa. El profeta que había declarado la sequía ahora enfrentaba las consecuencias de su propia palabra. La misma ausencia de lluvia que castigaba a Israel estaba por matar a Elías. No había excepción, no había privilegio. El desierto no hace distinción entre profetas y pecadores. Y entonces la palabra vino. Primer Reyes, capítulo 17, versículos 8 y 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Sarepta. La orden debió haber sonado como broma cruel. Sarepta quedaba en el territorio de Sidón, la tierra natal de Jezabel. La misma Jezabel que quería a Elías muerto. La misma Jezabel cuyo padre era sacerdote de Baal. Dios estaba mandando a Elías al patio trasero del enemigo, y no era para esconderse en un desfiladero, era para vivir con una viuda. La distancia entre el arroyo de Kerit y Sarepta era de aproximadamente 130 kilómetros en línea recta. Por caminos reales, probablemente más de 150. Elías tendría que cruzar territorio israelita, pasar por la costa del Mediterráneo y entrar en Sidón. Todo esto durante una sequía severa, cuando los viajeros eran vistos con sospecha y los extranjeros eran potenciales competidores por recursos escasos. El viaje probablemente tomó al menos una semana, tal vez más. Elías
Tendría que evitar las principales rutas comerciales donde podría ser reconocido. Tendría que encontrar agua en pozos cada vez más disputados. Tendría que dormir a la intemperie, protegiéndose del frío nocturno y del calor diurno. La misma sequía que él había anunciado ahora hacía de su propio viaje un riesgo de vida. Elías fue. No hay registro de cuestionamiento, de vacilación, de pedido de explicación, solo obediencia. El hombre que había enfrentado al rey más poderoso de Israel ahora caminaba solo por caminos polvorientos, durmiendo al aire libre, atravesando territorio hostil. La misma fe que cerró los cielos ahora movía sus pies. Cuando llegó a las puertas de Sarepta, encontró exactamente lo que Dios había descrito: una viuda. Pero no era una viuda próspera. No era una viuda con reservas guardadas. Era una mujer recogiendo palitos para hacer fuego, y la primera conversación entre ellos revela la extensión de la desesperación. Elías pidió agua. Ella fue a buscar. Elías pidió pan, y ella respondió con una de las frases más tristes de toda la Biblia. 1 Reyes capítulo 17, versículo 12. Vive el Señor tu Dios, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Lee de nuevo esa última parte: para que lo comamos y nos dejemos morir. Aquella mujer estaba preparando la última comida, literalmente la última. No había más nada después de ese puñado de harina. No había esperanza de rescate, de ayuda, de milagro. Ella estaba alimentando al hijo una última vez antes de verlo morir de hambre, y después morir ella misma. Y Elías, el profeta fugitivo que acababa de caminar 150 kilómetros por el desierto, mira a esta mujer y dice: no tengas temor, hazme a mí primero una pequeña torta. La audacia de esa declaración es difícil de procesar. Un extranjero pidiendo que una madre a punto de morir de hambre le dé a él la última porción de comida de su hijo. Parece crueldad, parece insensibilidad absoluta. Pero Elías añade algo que cambia todo. Versículo 14. Porque así ha dicho el Señor Dios de Israel: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. Era una promesa imposible: harina que no se acaba, aceite que no se seca, durante una sequía que ya duraba meses y no tenía previsión de término. Elías no estaba pidiendo la última comida de aquella mujer, estaba ofreciendo un milagro continuo, y ella creyó. Versículo 15. Ella fue e hizo como Elías dijo, y comió él y ella y su casa muchos días, muchos días. La expresión hebrea indica un período extenso, probablemente el resto de los 3 años y 6 meses de la sequía. No días, no semanas, años. Cada mañana, la viuda iba a la tinaja y encontraba harina. Cada día iba a la vasija y encontraba aceite, nunca llenas hasta desbordar, nunca reserva para el mes siguiente, siempre lo suficiente para un día más, y nada más allá. Provisión en el límite exacto de la necesidad. El milagro era discreto. No había explosión de luz, no había voz atronadora, no había manifestación visible. Solo la constatación diaria de que lo imposible estaba sucediendo. La tinaja que debería estar vacía tenía harina. La vasija que debería haberse secado tenía aceite. Y nadie más allá de aquella familia lo sabía. Elías ahora vivía en casa de una mujer pagana, en territorio enemigo, sustentado por un milagro que se renovaba diariamente. Los cuervos habían sido sustituidos por una viuda. El arroyo había sido sustituido por una tinaja, pero el principio permanecía el mismo: dependencia total de la palabra de Dios. Y entonces vino la tragedia. 1 Reyes capítulo 17, versículo 17. Después de estas cosas aconteció
que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El mismo hijo, para quien ella estaba preparando la última comida, ahora estaba muerto. El mismo hijo que había sido alimentado milagrosamente por meses, que había crecido mientras otros niños morían de hambre, que se había convertido en prueba viva del poder de Dios. La ironía era brutal e incomprensible. Dios había sustentado a la familia durante el hambre, pero no impidió la enfermedad. El milagro de la harina no vino acompañado de protección contra todas las otras formas de muerte. La provisión no garantizaba inmunidad. La reacción de la viuda fue visceral. Versículo 18. Entonces ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. La lógica de ella era esta: profeta aparece, pecados son recordados, hijo muere como castigo. En la teología popular de la época, la tragedia era siempre consecuencia del pecado. Si el niño murió, alguien había hecho algo mal, y la presencia de Elías, un hombre de Dios, hacía los pecados de ella más visibles, más condenables. Elías no argumentó, no defendió a Dios, no explicó teología. Versículo 19. Él tomó al niño de sus brazos, lo subió a la habitación donde él estaba hospedado y lo acostó sobre su propia cama. Entonces clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido, haciéndole morir su hijo? Observa la honestidad de la oración. Elías no suavizó la acusación. Preguntó directamente a Dios por qué había afligido a aquella mujer. Estaba cuestionando, protestando, exigiendo respuesta y al mismo tiempo actuando. Versículo 21. Se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor y dijo: Señor Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. 3 veces Elías se estiró sobre el cuerpo frío. 3 veces repitió la oración. 3 veces esperó. Y a la tercera vez, el niño respiró. Versículo 22. El Señor oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Era la primera resurrección registrada en las Escrituras. Antes de que Jesús llamara a Lázaro del sepulcro, antes de que Pedro resucitara a Tabita, antes de que Pablo levantara a Eutico, hubo Elías y el hijo de la viuda de Sarepta, un profeta fugitivo, en un cuarto prestado en territorio pagano, trayendo a un niño de vuelta a la vida. El método era extraño. Elías se tendió sobre el cuerpo 3 veces, poniendo su propia vida en contacto con la muerte. No había precedente para esto. No había manual de resurrección para consultar. Elías estaba improvisando bajo orientación divina, haciendo lo que nunca se había hecho, pidiendo lo que nunca se había pedido. Elías bajó con el niño en brazos y lo entregó a su madre. Versículo 24. La respuesta de ella fue definitiva. Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra del Señor es verdad en tu boca. La viuda había alimentado a Elías por meses. Había visto la harina no acabarse. Había visto el aceite renovarse diariamente. Pero solo ahora, ante el hijo vivo que estaba muerto, declaró certeza absoluta. El milagro continuo no convenció completamente. La resurrección sí, y así pasó el tiempo. La rutina se estableció. Despertar, verificar la tinaja, encontrar harina, ir a la vasija, encontrar aceite, preparar la comida, comer con la viuda y el niño, platicar, tal vez enseñar, ciertamente esperar, y repetir todo al día siguiente, y al otro, y al otro. ¿Cuánto tiempo exactamente? El texto no especifica, pero sabemos que la sequía total duró 3 años y 6 meses, conforme Jesús confirma en Lucas capítulo 4 y Santiago confirma en el capítulo 5 de su carta. Parte de ese tiempo fue en el arroyo de Querit. El resto fue en casa de la viuda,
1200 días aproximadamente, viviendo de milagro en milagro, escondido del rey que quería su cabeza. Y durante todo ese tiempo, Israel sufría. El paisaje cambió completamente. Campos que antes eran verdes se volvieron cafés, después grises, después simplemente polvo. Árboles frutales que familias habían cultivado por generaciones se secaron y murieron. Olivos centenarios, que normalmente sobreviven a casi cualquier condición, sucumbieron a la sequía prolongada. Viñas que eran orgullo de aldeas enteras se volvieron ramas secas esperando una chispa para incendiarse. Los registros bíblicos son sucintos, pero la realidad era apocalíptica. Sin lluvia por 3 años, las consecuencias eran catastróficas. Muerte de rebaños en escala masiva, abandono de tierras agrícolas, migración forzada hacia regiones costeras o fuera del país, hambruna generalizada, conflictos por recursos hídricos. La estructura social se desintegraba bajo el peso de la sequía. Y Acab culpaba a Elías. Primer Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab finalmente encontró a Elías, su primera pregunta fue: ¿eres tú el que turbas a Israel? Turbador. La palabra hebrea sugiere a alguien que trae desastre, que causa ruina. En la mente de Acab, Elías era el problema. La sequía era culpa del profeta, no consecuencia de la idolatría. La lógica era invertida, pero conveniente. Si puedes culpar a un hombre, no necesitas examinar tu propio pecado. Elías respondió con precisión quirúrgica. Versículo 18. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque dejaron los mandamientos del Señor y siguieron a los Baales. La confrontación estaba armada. 3 años y 6 meses de preparación en el desierto habían llevado a este momento. Elías no retrocedió, no pidió tiempo para pensar, no consultó aliados. Desafió a Acab a reunir a todo Israel en el Monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comían en la mesa de Jezabel. Era 1 contra 850. Pero Elías sabía algo que ellos no sabían. El Dios que alimenta con cuervos y sustenta con harina infinita no pierde confrontaciones. Lo que pasó en el Carmelo es una de las escenas más dramáticas de toda la literatura antigua, no solo de la Biblia. Elías solo contra 850 profetas paganos, 2 altares construidos, 2 sacrificios preparados. La regla era simple: el Dios que respondiera con fuego sería reconocido como verdadero. Los profetas de Baal clamaron desde la mañana hasta el mediodía. Danzaron alrededor del altar, gritaron en coro, se cortaron con cuchillos y lancetas hasta que la sangre escurría por brazos y piernas. Era ritual de fertilidad, invocación de poder, intento desesperado de forzar respuesta divina. Continuaron hasta la hora de la ofrenda de la tarde, saltando, gritando, sangrando, y el cielo permaneció mudo. Ningún fuego, ninguna respuesta, ninguna señal, nada. Elías se burló de ellos. Tal vez su Dios está meditando, o ocupado, o de viaje, o dormido. La ironía era corrosiva, y entonces llegó el turno de Elías. Reconstruyó el altar del Señor que estaba en ruinas. Usó 12 piedras, una por cada tribu. Cavó una zanja alrededor, preparó el sacrificio y entonces hizo algo que parecía sabotear su propia demostración. Mandó echar agua sobre el holocausto, no una vez, 3 veces, 12 cántaros de agua empapando la leña, escurriendo por el altar, llenando la zanja. ¿De dónde vino toda esa agua durante una sequía de 3 años? Algunos estudiosos sugieren que usaron agua del mar Mediterráneo, visible desde la cima del Carmelo. Otros apuntan hacia depósitos aún existentes en las cercanías. Lo que importa es el efecto. Elías estaba eliminando cualquier posibilidad de truco. Estaba haciendo el milagro más imposible, no menos. Y entonces oró. No por horas, como los profetas de Baal.
una oración corta, directa, de 63 palabras en hebreo. Versículos 36 y 37 de 1 Reyes, capítulo 18. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El fuego cayó, versículo 38. Entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. No fue solo fuego suficiente para quemar el sacrificio. El fuego consumió la leña empapada, vaporizó el agua, desintegró las piedras, quemó hasta el polvo alrededor. Era exceso absoluto. Era demostración que no dejaba margen para duda. El pueblo cayó rostro en tierra. 1 Reyes, capítulo 18, versículo 39. El Señor es el Dios. El Señor es el Dios. Elías ordenó que los profetas de Baal fueran apresados. Ninguno escapó. Fueron llevados al arroyo de Cisón, en el valle abajo del Carmelo, y ejecutados. 450 hombres que habían liderado a Israel lejos de Dios, que habían comido en la mesa de Jezabel, que habían danzado y gritado y se habían cortado en vano, eliminados en un solo día. Era justicia severa, era purificación violenta, era el precio de la idolatría cobrado en sangre. Y entonces Elías subió nuevamente a la cima del Carmelo, puso su rostro entre las rodillas y oró por lluvia. Mandó a su siervo mirar hacia el mar. El siervo fue y volvió. Nada. Elías mandó de nuevo. Nada. 7 veces el siervo subió y bajó. A la 7ª vez vio una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre subiendo del mar. Era suficiente. Elías mandó avisar a Acab que bajara antes de que la lluvia lo detuviera. Y mientras el rey corría en su carro, la mano del Señor vino sobre Elías. El profeta corrió delante de Acab por todo el camino hasta Jezreel, una distancia de aproximadamente 25 kilómetros. La sequía había terminado. 3 años y 6 meses sin una gota. Y ahora el cielo se abría. Las primeras gotas debieron haber parecido milagro visible. Después de la espera de más de 1000 días, la sensación del agua cayendo del cielo, mojando la tierra reseca, llenando cisternas vacías, reviviendo esperanzas muertas. El sonido de la lluvia golpeando el suelo endurecido, el olor de la tierra mojada subiendo en el aire, la visión de los campos comenzando lentamente a cambiar de color. Israel había sobrevivido, herido, disminuido, transformado, pero vivo. Arqueólogos todavía debaten la ubicación exacta del arroyo de Kerit. Algunos apuntan hacia el Wadi Kelt, un desfiladero estrecho que corta el desierto de Judea en dirección al Mar Muerto. Otros sugieren afluentes del Jordán que se secaban estacionalmente. Excavaciones en la región han identificado asentamientos de la Edad del Hierro que corresponden al período de Acab, pero ninguno puede ser definitivamente conectado a la estadía de Elías. Lo que nadie cuestiona es el registro histórico extrabíblico de la sequía. Crónicas fenicias de la época mencionan un período prolongado de escasez que afectó toda la región del Levante. Inscripciones asirias del reinado de Salmanasar III hacen referencia a condiciones climáticas adversas que impactaron la agricultura en el área. La sequía que Elías anunció no era metáfora, era catástrofe regional documentada por múltiples fuentes. Y en medio de esa catástrofe, un hombre sobrevivió donde nadie debería sobrevivir. Sea cual sea la explicación que aceptes para los cuervos, para la harina que no se acababa, para la resurrección del niño, el hecho permanece registrado. Elías entró al desierto como fugitivo, perseguido por el rey más poderoso de Israel.
jurado de muerte por la reina más cruel de la historia bíblica, y salió como el profeta que derrotó a 450 sacerdotes de Baal ante una nación entera, que hizo fuego bajar del cielo y lluvia volver a la tierra. 3 años y 6 meses entre el arroyo y la viuda. 1200 días de dependencia absoluta. Y cuando finalmente subió al Carmelo, no subió como un hombre desesperado buscando probar algo. Subió como alguien que había visto provisión imposible repetirse cientos de veces, que había sostenido a un niño muerto y lo había visto respirar de nuevo, que había aprendido en la soledad del desfiladero y en la simplicidad de la casa prestada que el Dios que cierra los cielos también alimenta a sus profetas. El desierto no destruyó a Elías, el desierto lo preparó. Y tal vez esa sea la lección más difícil de aceptar. Los periodos de espera, de aislamiento, de dependencia forzada, no son castigo ni accidente. Son formación. Son el proceso por el cual personas comunes se convierten en instrumentos de transformación histórica. Elías entró al desfiladero como profeta que había pronunciado juicio. Salió como profeta que había experimentado provisión imposible, muerte y resurrección, fidelidad diaria renovada por más de 1000 mañanas. Cuando subió al Carmelo, no estaba representando solo a sí mismo. Representaba 3 años y 6 meses de fe probada y comprobada. Y eso hizo toda la diferencia.